Hay un precio que nadie te cuenta cuando decides ser inmigrante. Un precio que no se paga con dinero, se paga con algo mucho más valioso. Yo pagué ese precio y casi me destruye. Esta es la historia del peor día de mi vida. El día que mi hijo dejó de llamarme papá. Llevaba 11 meses en Los Ángeles. 11 meses sin ver a mi familia. 11 meses lavando platos, limpiando baños, durmiendo en ese sótano. Pero todo valía la pena, porque cada semana mandaba dinero a casa. $200. A veces 250. No era mucho, pero era más de lo que ganaba como maestro en México. Mi esposa me decía, los niños están bien, tienen comida, tienen ropa nueva. Samuel pregunta por ti todos los días. Y yo me consolaba con eso. Samuel pregunta por ti. Mi hijo me extrañaba. Eso significaba que no me había olvidado. Pero ese día, todo cambió. Era domingo, mi único día libre. Llamé a casa como siempre, 3 de la tarde, hora en que sabía que estarían almorzando. Contestó mi esposa. Amor, ¿cómo están? ¿Cómo están los niños? Bien, bien, espera. Samuel quiere saludarte. Mi corazón se llenó de felicidad. 11 meses. 11 meses sin escuchar su voz en video. Solo llamadas de audio, porque no teníamos datos para videollamadas. Escuché ruido del teléfono pasando de mano. Y entonces, la voz de mi hijo. Hola, Samuel. Hijo, soy yo. Papá. Silencio. Un silencio que me heló la sangre. ¿Samuel? ¿Me escuchas, hijo? Y entonces escuché algo que me partió el alma. Mamá, ¿quién es? El mundo se detuvo. ¿Quién es? Mi hijo. No reconoció mi voz. Hijo, soy papá. ¿No te acuerdas de mí? Silencio otra vez. Y luego, una vocecita confundida. ¿El señor de la foto? El señor de la foto. Mi hijo. Me había olvidado. 11 meses. Era demasiado tiempo para un niño de 7 años. 11 meses. Y yo era solo el señor de la foto que mamá tenía en la sala. Escuché a mi esposa tomar el teléfono. Estaba llorando. Perdón. Yo le muestro tu foto todos los días. Le digo que eres su papá. Pero han pasado casi un año. Terminé la frase. Sí, colgué el teléfono y me quedé sentado en el piso de ese sótano, rodeado de 12 hombres que roncaban, que olían a sudor, que también habían dejado a sus familias. Y me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para mandar $200 a la semana? ¿Para que mi hijo tenga zapatos nuevos, pero no tenga papá? ¿Para que coma bien, pero no sepa quién soy? Esa noche no dormí. Me quedé mirando la foto que tenía en mi celular. Una foto de Samuel, el día que me fui. Tenía 6 años. Me abrazaba, sonreía. Papá, vas a volver pronto, ¿verdad? Sí, hijo, muy pronto. Pero pronto se había convertido en 11 meses. Y 11 meses. En la vida de un niño es una eternidad. Al día siguiente fui a trabajar como zombie. Don Carlos me vio la cara. ¿Qué pasó? Le conté todo. Don Carlos se sentó a mi lado y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hace 30 años, yo estuve exactamente donde estás tú. Mi hijo tenía 5 años cuando me vine a Estados Unidos. Estuve 3 años sin verlo. Cuando volví tenía 8 años.
¿Sabes qué pasó? Negué con la cabeza. No me reconoció. Y cuando le dije que era su papá, me dijo, mi papá es el tío Jorge. Don Carlos tenía lágrimas en los ojos. El tío Jorge, el hermano de mi esposa, había criado a mi hijo esos 3 años, y mi hijo lo llamaba papá a él. Tardé 2 años en recuperar la confianza de mi hijo, continuó don Carlos. 2 años para que volviera a llamarme papá. ¿Y sabes qué es lo peor? Su voz se quebró, que no hay cantidad de dinero que valga eso. Hoy tengo este restaurante. Tengo 2 más. Tengo dinero. Pero mi hijo hoy tiene 35 años y nuestra relación nunca fue igual, porque los primeros años de su vida yo no estuve. Me miró directo a los ojos. No cometas mi error. Trabaja duro. Ahorra cada centavo. Trae a tu familia lo más pronto posible, porque el tiempo perdido con tus hijos, ese nunca vuelve. Esa conversación me cambió, pero no de la forma que esperaba, porque cuando calculé los números, me di cuenta de algo terrible. A ese ritmo, tardaría 2 años más en ahorrar suficiente para traer a mi familia. 2 años más. Mi hijo tendría 10 años. ¿Me reconocería entonces? ¿O ya sería demasiado tarde? Le dije a don Carlos, quiero aprender más rápido. Quiero trabajar más horas. Quiero ganar más. ¿Qué tengo que hacer? Don Carlos me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Eso significa trabajar 18 horas al día, dormir 4 horas, sin días libres. Estoy seguro. No quiero que mi hijo tenga 10 años cuando vuelva a verme. Don Carlos asintió. Empezamos mañana a las 5 de la mañana. Y así lo hice. Durante los siguientes meses, viví para trabajar. 5 de la mañana llegaba al restaurante. 11 de la noche salía. Aprendí a cocinar, a hacer cada platillo, a manejar la cocina completa. Don Carlos me subió el sueldo de $6 la hora a 12, luego a 15. No gasté un centavo en mí. Cada dólar iba para el fondo de traer a mi familia. Y cada noche llamaba a Samuel, aunque no me reconociera al principio. Yo le hablaba, le contaba cuentos, le cantaba canciones, le decía que lo amaba, y lentamente, muy lentamente, empezó a recordar. ¿Eres el papá que se fue? Sí, hijo, soy yo, y voy a volver por ti, te lo prometo. Pero la verdad es que no sabía si esa promesa la podría cumplir, porque aunque trabajara 18 horas al día, aunque ahorrara cada centavo, los cálculos no mentían. Aún faltaban más de 2 años. 2 años más sin verlos. Samuel tendría 10 años. Mi otro hijo, 6 años. Habría perdido la mitad de sus infancias. Esa noche, después de colgar el teléfono con Samuel, me quedé mirando el techo del sótano y lloré. Pero esta vez no lloré de desesperación. Lloré de rabia. Rabia contra mí mismo, contra el sistema, contra la vida. Porque estaba haciendo todo bien, trabajando duro, ahorrando, siendo responsable. Pero aún así, no era suficiente. Don Carlos me encontró sentado afuera del restaurante. Era medianoche. ¿Por qué sigues aquí? No puedo dormir, le dije. Hoy Samuel me reconoció. Por primera vez en semanas. Me dijo papá, pero luego me preguntó, ¿cuándo vienes, papá? Ya pasó mucho tiempo. Mi voz se quebró y no supe qué decirle. Porque la verdad es que aún faltan 2 años más. Don Carlos se sentó a mi lado,
¿Sabes qué es lo más difícil de ser inmigrante? No es el trabajo duro, no es el racismo, no es vivir en un sótano, es vivir con la culpa de no estar ahí, la culpa de que tus hijos crezcan sin ti, la culpa de preguntarte todos los días si estás haciendo lo correcto. Tenía razón, esa culpa me carcomía por dentro. Pero déjame decirte algo, continuó don Carlos. Yo cometí el error de quedarme demasiado tiempo lejos y pagué el precio. Mi hijo nunca me perdonó del todo. Pero tú, me puso la mano en el hombro. Tú estás llamando todos los días. Estás trabajando como un loco para traerlos. Estás haciendo todo lo posible. Tu hijo va a recordar eso. Tal vez no ahora. Tal vez no cuando tenga 10 años. Pero cuando sea adulto, va a entender que todo lo que hiciste fue por él. No sé si don Carlos tenía razón. No sé si Samuel me perdonaría. No sé si valía la pena perder esos años. Pero sí sabía una cosa. No podía rendirme, porque rendirme significaba que todo ese tiempo lejos fue en vano. Rendirme significaba que Samuel tenía razón en olvidarme. Así que seguí, un día a la vez, una llamada a la vez, $1 ahorrado a la vez. Pasaron los meses, y cada vez que hablaba con Samuel, era un poco más fácil. Papá, hoy saqué buena nota en matemáticas. Papá, aprendí a andar en bicicleta. Papá, te extraño. Esas palabras me daban fuerzas para seguir, pero también me recordaban todo lo que me estaba perdiendo. Sus primeros días en bicicleta, sus logros en la escuela, sus miedos, sus alegrías, su vida. Yo estaba ausente y no había forma de recuperar ese tiempo. Un año después de esa llamada, Samuel cumplió 8 años. Le canté las mañanitas por teléfono. Papá, ¿vas a venir a mi cumpleaños?, me preguntó. Mi corazón se rompió. No puedo, hijo. Pero el próximo año, te lo prometo. Siempre dices el próximo año, papá. Y colgó. Mi esposa tomó el teléfono. Está enojado. Dale tiempo. Pero el problema es que ya no teníamos más tiempo. Esa noche tomé una decisión. Iba a trabajar todavía más duro. Iba a ahorrar todavía más rápido. No iba a esperar 2 años más. Iba a hacerlo en 1 año, aunque eso significara dormir 3 horas. Aunque eso significara no tener vida. Aunque eso significara destruir mi cuerpo. Porque perder otro cumpleaños, otro año de la vida de mi hijo, eso no lo iba a soportar. Y así lo hice. Durante los siguientes 12 meses, me convertí en una máquina. Trabajar, dormir, trabajar, llamar a casa, trabajar, nada más. Don Carlos me promovió a jefe de cocina. Mi salario aumentó. Empecé a hacer turnos extra en otros restaurantes. Dormía 3 horas por noche. Comía una vez al día. Pero cada semana, el fondo para traer a mi familia crecía. Y cada noche, sin falta, llamaba a Samuel. A veces hablábamos 5 minutos. A veces 20. A veces él solo quería contarme de su día. Y yo escuchaba, aunque estuviera muerto de cansancio, aunque tuviera que levantarme a las 5 de la mañana. Yo escuchaba, porque esa llamada era lo único que me conectaba a él. Y algo mágico pasó. Lentamente,
Samuel dejó de olvidarme. Papá, te amo. Papá, sé que estás trabajando muy duro. Papá, cuando vengas, te voy a abrazar muy fuerte. Esas palabras me daban más fuerza que cualquier sueldo, más esperanza que cualquier ahorro, porque significaban que todavía no lo había perdido. Todavía era su papá. Hoy, muchos años después, Samuel ya es un adulto. Trabaja conmigo en los restaurantes. Es el mejor cocinero que tengo. Y cuando le pregunté hace poco, ¿me perdonas por haberte dejado esos años? Él me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Papá, yo era muy pequeño. No entendía. Pero cuando crecí, entendí. Entendí que dejaste tu país, tu comodidad, tu vida, para que yo tuviera un futuro mejor. Y aunque no estabas físicamente, siempre estuviste, porque nunca dejaste de llamar. Nunca dejaste de luchar por nosotros. Eso es lo que recuerdo. El día que mi hijo dejó de llamarme papá, fue el peor día de mi vida, pero también fue el día que me enseñó algo fundamental. Estar presente no siempre significa estar físicamente ahí. A veces, estar presente es llamar todos los días aunque duela. Es trabajar 18 horas aunque tu cuerpo grite que pares. Es seguir luchando aunque no veas al final. Es no rendirte, aunque todo te diga que ya es demasiado tarde. Yo perdí años con mi hijo, años que nunca voy a recuperar. Cumpleaños, primeros días de escuela, momentos importantes, pero no perdí su amor, porque aunque estaba lejos, nunca dejé de ser su papá, y él nunca dejó de ser mi razón para seguir. Si estás lejos de tu familia ahora mismo, si sientes que te están olvidando, si piensas que tal vez ya es demasiado tarde, déjame decirte algo. No es demasiado tarde. Mientras sigas llamando, mientras sigas luchando, mientras sigas recordándoles que todo lo que haces es por ellos, no es demasiado tarde. El tiempo perdido nunca vuelve, pero el amor, ese nunca se pierde. Aunque pasen años, aunque haya distancia, aunque a veces olviden tu voz, el amor siempre queda. Y cuando finalmente regreses, ese amor es lo que los va a reunir de nuevo. Esta fue la historia más dolorosa de mi vida. El día que mi hijo dejó de reconocerme y los años que tardé en volver a estar con él. Pero también es la historia de por qué nunca me rendí, porque él siempre fue mi razón, desde el primer día hasta el último. Gracias por escucharme.